El tren de las almas perdidas. Parte 1. En una desolada estación ferroviaria del norte, conocida como la Estación de las Ánimas, circulaba una vieja leyenda que atemorizaba a los habitantes cercanos. Decían que cada 7 años, durante una noche sin luna, un tren fantasma atravesaba la vía abandonada, llevándose consigo a cualquier desafortunado que estuviera en el lugar. Eran pocos los que se atrevían a hablar de ello. Los más ancianos recordaban historias de desapariciones misteriosas y testimonios de silbatos fantasmales, resonando en la madrugada. Todo cambió cuando un joven curioso, Mateo, decidió visitar la estación con su cámara, decidido a grabar lo que otros temían. Mateo nunca regresó. Su cámara fue encontrada en los restos de la estación, con una única grabación. En el vídeo, se escuchaba un silbato, seguido de gritos y un ruido ensordecedor, como si el tren pasara a gran velocidad. Pero lo más perturbador era lo último que captó, una figura oscura asomándose por la ventanilla de un vagón en movimiento, que parecía observar directamente a la cámara. La noticia llegó a los oídos de Adrián Velarde, el conocido investigador paranormal, quien junto con su equipo, inspirado por figuras como Alberto del Arco y otros exploradores urbanos, decidió viajar al lugar para descubrir la verdad. Cuando llegaron, la estación estaba cubierta de maleza y completamente en ruinas. No había rastro de actividad humana desde hacía años. Sin embargo, al caer la noche, el ambiente comenzó a cambiar. La temperatura descendió, y un extraño eco de pasos resonaba en los pasillos. A las 2 de la madrugada, justo cuando la leyenda indicaba que aparecería, se escuchó el silbato del tren. De la nada, un tren negro y brillante emergió entre la niebla, avanzando sobre las vías corroídas por el tiempo. Las luces de los vagones parpadeaban, y los investigadores notaron algo aterrador. Las siluetas en las ventanas no eran humanas. Parecían figuras deformes, atrapadas en una danza de sufrimiento eterno. El tren se detuvo frente a ellos, y la puerta de uno de los vagones se abrió con un crujido. Adrián, valiente pero cauteloso, se acercó para observar. En el interior, los asientos estaban vacíos, pero un frío indescriptible emanaba del vagón. Fue entonces cuando escucharon una voz susurrante: «Suban, o quédense para siempre». Decidieron retroceder, pero antes de que pudieran escapar, el tren desapareció en un estruendo ensordecedor. Al revisar las grabaciones, descubrieron que habían captado las mismas figuras que Mateo, rostros distorsionados, gritos y sombras que parecían suplicar ayuda. Adrián y su equipo publicaron el caso, convirtiéndose en una de las historias más famosas de la investigación paranormal. Pero a pesar de su renombre, la estación sigue atrayendo a curiosos que buscan desafiar al tren de las almas perdidas. Ninguno de ellos ha regresado para contar la historia. Parte 2. La leyenda de la Isla de las Muñecas. En los canales de Xochimilco, al sur de Ciudad de México, existe un lugar peculiar conocido como la Isla de las Muñecas. La leyenda cuenta que don Julián Santana, el cuidador de la isla, descubrió el cuerpo de una niña ahogada en uno de los canales. Poco tiempo después, comenzó a experimentar sucesos extraños, escuchaba llantos, susurros, y sentía una presencia que lo seguía constantemente. Convencido de que el espíritu de la niña estaba atrapado, comenzó a colgar muñecas en los árboles para calmarla y protegerse de su ira. Las muñecas, muchas de ellas incompletas o deterioradas, se acumularon con los años, creando una atmósfera tétrica y perturbadora. Lo más extraño de la historia ocurrió décadas después. Don Julián fue encontrado muerto en el mismo lugar donde había hallado a la niña. Desde entonces, los visitantes aseguran que las muñecas mueven los ojos, giran la cabeza, o incluso susurran cuando nadie las observa. La Isla de las Muñecas sigue siendo un destino enigmático, que mezcla la belleza natural de Xochimilco con una sensación inquietante que nunca abandona a quienes se atreven a visitarla. Parte 3. La leyenda del Callejón del Diablo. En Saltillo, Coahuila, existe un estrecho pasaje conocido como el Callejón del Diablo. La leyenda cuenta que hace muchos años, este lugar fue escenario de una tragedia. Un joven, desesperado por el amor de una mujer que lo rechazó, hizo un pacto con el diablo en el callejón. A cambio de su alma, pidió que ella correspondiera a sus sentimientos. El pacto, sin embargo, tuvo un desenlace oscuro. La mujer, poseída por una fuerza maligna, se acercó al joven, pero al intentar besarla,
su rostro se transformó en algo demoníaco. El joven murió de miedo esa misma noche, y su alma quedó atrapada en el callejón. Desde entonces, quienes caminan por el lugar durante la madrugada aseguran escuchar pasos, susurros, y el eco de una risa aterradora. Algunos afirman haber visto una figura oscura con ojos rojos que los observa desde las sombras. Parte 4. La leyenda del Panteón de Belén. En Guadalajara, Jalisco, el Panteón de Belén es famoso por sus historias de fantasmas y eventos sobrenaturales. Una de las leyendas más conocidas es la del niño enterrado vivo. Según el relato, un niño enfermó gravemente, y al parecer, murió. Fue sepultado en el panteón, pero al día siguiente se escucharon gritos y golpes provenientes de su tumba. Cuando los familiares abrieron el ataúd, encontraron marcas de arañazos en la tapa, pero ya era demasiado tarde, el niño había fallecido por asfixia. Desde entonces, los visitantes aseguran escuchar risas infantiles y pasos cerca de la tumba del niño. Algunos incluso afirman haber visto una figura pequeña corriendo entre las lápidas, desapareciendo en las sombras. Otra leyenda popular es la del vampiro de Guadalajara, un hombre acusado de practicar magia negra y alimentarse de la sangre de animales y personas. Fue asesinado por una turba enfurecida y enterrado en el panteón. Se dice que de su tumba crecieron raíces que se asemejan a garras, y quienes intentan cortarlas son perseguidos por una entidad oscura. El Panteón de Belén, con su atmósfera inquietante y sus leyendas, sigue siendo un lugar de misterio, atrayendo a curiosos y buscadores de lo paranormal de todo el mundo. La leyenda de La Llorona en Xochimilco. En los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, se escucha una de las leyendas más escalofriantes de la cultura mexicana, la historia de La Llorona. Según el relato, una mujer indígena se enamoró de un hombre español durante la época colonial. Tuvieron 3 hijos, pero él la abandonó para casarse con una mujer de su misma clase social. Devastada por la traición, la mujer, cegada por el dolor, llevó a sus hijos a los canales de Xochimilco y los ahogó en un arrebato de desesperación. Al darse cuenta de lo que había hecho, se arrojó al agua, poniendo fin a su vida. Desde entonces, su espíritu vaga eternamente, buscando a sus hijos y lamentándose con su característico grito: ¡ay, mis hijos! Los habitantes de Xochimilco aseguran escuchar su lamento en las noches más tranquilas, cuando la niebla cubre los canales. Algunos barqueros afirman haber visto su figura vestida de blanco, flotando sobre el agua, mientras otros dicen que las luces de sus embarcaciones se apagan inexplicablemente al cruzarse con ella. La Llorona no solo es una advertencia de los peligros del amor obsesivo, sino también una presencia que recuerda las tragedias de la época colonial. A día de hoy, los canales de Xochimilco guardan su eco, fascinando y aterrando a quienes se aventuran a navegar por ellos al caer la noche. Parte 5. La leyenda del Hospital Juárez. El Hospital Juárez, ubicado en la Ciudad de México, es conocido no solo por su historia médica, sino también por los fenómenos paranormales que alberga. Entre sus pasillos y habitaciones, se dice que habita el espíritu de una enfermera llamada Eulalia, conocida como La Planchada. La leyenda cuenta que Eulalia fue una enfermera dedicada y amable, siempre al servicio de sus pacientes. Sin embargo, su vida cambió cuando se enamoró de un médico que la traicionó. Devastada, descuidó su trabajo, lo que provocó la muerte de varios pacientes. Se dice que murió con un gran sentimiento de culpa y que su espíritu regresó al hospital para redimirse, atendiendo a quienes necesitan ayuda. Trabajadores y pacientes han reportado avistamientos de una enfermera impecablemente vestida con uniforme antiguo, quien entra en las habitaciones para acomodar a los enfermos o administrar medicamentos. Sin embargo, al intentar interactuar con ella, desaparece sin dejar rastro. Además, en el área de urgencias y los quirófanos, se escuchan pasos, lamentos y voces cuando no hay nadie presente. Los vigilantes aseguran que las cámaras de seguridad han captado sombras y movimientos inexplicables. El Hospital Juárez no solo es un lugar de sanación, sino también un espacio donde lo inexplicable coexiste con lo cotidiano, convirtiéndose en un foco de interés para los curiosos y los buscadores de lo paranormal. Parte 6. La leyenda del monje de la Catedral de Morelia. La imponente Catedral de Morelia, en Michoacán, no solo es conocida por su belleza arquitectónica, sino también por una inquietante leyenda: la aparición de un monje encapuchado que deambula por sus pasillos y corredores durante la noche. La historia cuenta que, hace siglos,
un monje encargado de la biblioteca de la catedral cometió un acto de traición al sustraer textos religiosos, prohibidos para realizar rituales oscuros. Descubierto por sus superiores, fue condenado a pasar el resto de su vida en aislamiento dentro de los muros de la catedral. Se dice que murió solo, consumido por la culpa y el arrepentimiento. Desde entonces, los cuidadores y visitantes nocturnos aseguran haber visto una figura encapuchada caminando lentamente por los pasillos.